uno ve a personas que ingresan en las llamadas raíces de la fe, en las raíces hebreas, toman cosas aisladas de Internet y las repiten, como digo, a veces como grabadores, sin analizarlas, y se piensan por ahí que los judíos son todos cabalistas. Y como les dije al empezar esta pequeña charla, no, ni todos los cabalistas son judíos, ¿sí? Ni todos los judíos son cabalistas. Repito, ni todos los cabalistas son judíos, ni todos los judíos son cabalistas. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo hay personas que rechazan profundamente al misticismo judío y especialmente a la Kabbalah. Y aquellos de esos que rechazan a esto son, por ejemplo, los que dijeron que esta supuesta obra de Simón Ben Yochai en realidad era una obra de Moisés de León, que fue el que en definitiva la dio a conocer en el siglo XIII. Esto fue impreso, si mal no tengo el dato, fue impreso en Cremona en el año 1558. Pero inmediatamente hubo ediciones en distintas capitales europeas, así como ahora hay gente interesada en el ocultismo y en la Kabbalah. En aquel momento esto prendió como una chispa en la pradera. Bueno, en cuanto a su contenido, el Zohar presenta la creación a través de una llamada chispa divina. Esta chispa divina aparece en el espacio y luego se mueve como una radiación. Obviamente, esto contradice de plano nuestra creencia que todo fue creado por el Elohim Al-Estab, o sea, Yeshua, ¿sí? No fue creado por una chispa divina, y Yeshua tampoco usó una chispa divina para crear las cosas. Bueno, el Zohar habla de la existencia de lo que ellos llaman una luz primordial, en hebreo sería Or Kadmaa, Or, O-R, y separado K-A-D-M-A-A, Or Kadmaa. Esta luz primordial sería la sustancia de todas las cosas, y es diferente, obviamente, a la luz menor que fue creada en el cuarto día. Si ustedes se fijan, esto que nos habla de una luz primordial, que sería la sustancia de todas las cosas, fíjense que puede emparentar mucho la creencia cabalista con el cristianismo, con lo que nosotros creemos de Yeshua, que él dice que es la luz del mundo. Por eso estas cosas terminan relacionándose tanto con el cristianismo y fundamentalmente con las personas que se acercan a las raíces de la fe. Porque esta primera diferencia, por ejemplo, que yo les hice acerca de que Yeshua no es una chispa divina, no muchos la hacen y terminan, permítame la palabra, embobándose o embelezándose con estas supuestas ideas de sabiduría y se marean y se olvidan de lo que creen. Seamos claros. Bueno, ellos, los seguidores del Zohar, dicen que en cuanto al proceso de creación, hay un ser superior del cual no se puede conocer nada. ¿Sí? Pero, no obstante, tomando un pasaje de Jeremías, me refiero a Jeremías capítulo 10, versículo 12, ellos hablan de otro ser que es el que habría creado las cosas. Jeremías 10:12, se los leo, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La primera parte del versículo, esto después lo vamos a analizar porque yo tengo cosas para decir con respecto a esto, cosas con respecto a la Trinidad que aparecen en este texto de Jeremías, pero hoy me quiero circunscribir a lo que dice la Kabbalah. Dice: el que hizo la tierra con su poder. De lo que estaría hablando, según los cabalistas, es de que hay un ser superior, que es el que hizo la tierra, pero que la hizo con su poder, que este ser superior no habría intervenido, sino que es su poder el que intervino. Esto en hebreo es Asher Eretz Bekoah. Ahí tendríamos este Bekoah, sería este Koah sería este poder. Obviamente esto es interesante para nosotros porque en este texto de Jeremías se habla de que la hizo con su poder, con su saber y con su sabiduría. Nos habla de tres elementos: poder, saber y sabiduría. Uno en esto puede ingresar, pero no lo voy a hacer ahora, en el entendimiento de la Trinidad. No obstante, Zohar no entiende esto, sino que ellos de lo que hablan es precisamente de
de ese poder solamente, que tampoco sería el Hijo de Dios, sino que ese poder es como uno de estos estadios intermedios que yo les decía, entre Dios y los hombres, o entre Dios y toda su creación. ¿Sí? Ustedes recuerdan, unos minutos atrás yo dije que el misticismo judío busca entender estas entidades, estos seres o estas existencias que habría entre Dios y todo el mundo creado. Bueno, una de estas existencias o entidades entre Dios y el mundo creado sería este llamado poder. Ellos dicen, el Zohar dice que el Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, hizo el mundo por su fuerza, y a esta fuerza ellos dicen que es Metatron, o el Mesías o el Tzadik. Repito, el Zohar dice que el santo bendito sea, cuando ustedes escuchen que alguien dice el santo bendito sea o el Akadosh Baruj Hu, se trata de una persona que o bien no sabe lo que dice, o bien una persona que ha leído el misticismo judío, especialmente la Kabbalah, o que por ahí le gustó la frase y la repite, sin saber que es el Akadosh Baruj Hu, es la frase con la cual la Kabbalah se refiere al Padre. Bueno, el Zohar dice que el Akadosh Baruj Hu, o sea, el santo bendito sea, hizo el mundo por su fuerza. ¿Y quién es esta fuerza? Se preguntan. Bueno, dicen que esta fuerza es Metatron, o el Mesías, o el Tzadik. Pero no dicen, tengamos bien en claro esto, no dicen que sea el Hijo de Dios. Que yo nombre a Metatron, como nosotros sabemos que es Metatronos, el que se sienta al lado del trono, como muchas veces lo hemos dicho, que yo lo nombre así, no está diciendo que ellos crean en el Hijo de Dios, lo está nombrando como una fuerza. Y Yeshua no es una fuerza, Yeshua es el Hijo de Dios. Quien no crea, y cuando hablamos de creer, es conocer plenamente a Yeshua. Quien no crea en Yeshua, que Yeshua es el Hijo de Dios y que vino en carne, es un anticristo. No nos olvidemos de esas cosas, porque estas son las cosas que se olvidan aquellos que ingresan en la Kabbalah y se terminan perdiendo la salvación. Seamos claros con esto. El apóstol Juan nos advierte claramente estas cosas. Todo aquel que no confiese que el Hijo de Dios ha venido en carne es anticristo. Entonces, cuando el Zohar dice que el Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, hizo el mundo por su fuerza y toma a esta fuerza, que ellos dicen que es Metatron mismo, el que está sentado en el trono, o ahí al lado del trono, Metatronos, lo toman como una fuerza y no como el Hijo de Dios que se ha hecho carne, los que promueven esto son anticristo. Por más que suene parecido a nuestras creencias. No nos olvidemos de estas cosas, porque es fundamental. Por eso Juan, se encargó de repetirlo y se encargó de mandarlo en una carta universal. No nos olvidemos, perdón que lo repita por tercera vez, concédame esta Trinidad en la repetición, no nos olvidemos nunca que todo aquel que niegue que el Hijo de Dios ha venido en carne es anticristo. El Zohar es anticristo, aunque sea parecido a nuestra fe y a nuestra doctrina. Bueno, una de las cosas que dice el Zohar es que este mundo no sería el primero, sino que hubo otros mundos creados antes. Les comento estas cosas porque quizás ustedes la escuchen. Hay gente que se hacen los sabios y hacen videos de internet y repiten estupideces sin saber lo que están diciendo. Ya nos ha pasado. Ustedes acuérdense bien que en su momento vimos a una persona que decía que los ángeles estaban presentes con Dios y a ellos se referían en Génesis 1:26. Bueno, el Zohar dice esto, de que este mundo no sería el primero, lo cual contradice Génesis, pero dice que hubo otros mundos creados antes y que fueron destruidos, que se fueron destruyendo, y que la reconstrucción de los escombros de estos mundos anteriores habría permitido que se llegue a esto, y que esto sería lo que dice la Escritura, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, tohu y bohu, que este tohu y bohu, donde dice desordenada y vacía en Génesis, serían estos escombros que quedaron de los mundos anteriores y que en base a esos mundos anteriores se habría recompuesto y llegado a este.
lo cual en definitiva nos conduce desarrollando o deduciendo a partir de esto que es como que el diablo lo que ha hecho de destruir y de confundir y de complicar, en definitiva es un acto también que conllevó a la creación. Pero bueno, hoy no me quiero detener en eso, sino que quiero dar el pantallazo acerca de toda la Kabbalah. Bueno, ¿y cómo habría creado el mundo entonces? ¿Cómo se habría creado este mundo a partir de estos escombros? Bueno, que desde Dios hasta la creación, hasta la tierra, habrían subido y bajado las letras del alfabeto hebreo. Sí, así como se los digo, aunque parezca increíble. ¿Qué dicen ellos? Que cómo se recompuso todo este desorden de la destrucción de los mundos anteriores, a partir de que de Dios hacia abajo bajaban las letras, con órdenes y recomponían el mundo y volvían a subir. Subían y bajaban las letras del alfabeto hebreo. Voy a ser claro en algo. Hay un error, en primer lugar, conceptual. Yo ya lo he explicado, y esto no es una idea de Ricardo exclusivamente. En esto ya ha intervenido la Universidad de Jerusalén. El alfabeto hebreo no es el primer alfabeto del mundo. El alfabeto hebreo es un alfabeto muy posterior, por ejemplo, al alfabeto fenicio. Antes de que existiera el hebreo como lengua, existió el sumerio, existió el acadio, existió el lenguaje que se hablaba en Ur Kasdim, existieron muchos idiomas y existieron alfabetos anteriores. De hecho, el alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, surge después del alfabeto fenicio. Por eso el parentesco tan grande que hay, por ejemplo, en lo que sería el alfabeto hebreo y el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, aleph, bet, gimet, dalet. Y si uno, bueno, no recuerdo sinceramente las letras del fenicio, pero son un estado intermedio entre el hebreo y el griego porque son anteriores a ellos. El alfabeto hebreo, Dios no pudo haber creado, no pudo haber recompuesto este mundo creando las cosas a partir del alfabeto hebreo, porque el alfabeto hebreo ni existía. Así que bueno, como les digo, todas estas tonterías de la Kabbalah se caen sencillamente por los propios estudios de la lingüística, por los propios estudios que la Universidad de Jerusalén ha hecho del propio idioma hebreo. Bueno, acuérdense que ellos hablan de estas 10 emanaciones que habría entre Dios y el hombre. Estas 10 emanaciones dan origen, emanaciones, o bueno, en otra parte también le llaman sefirot, dan origen a ese dibujo que ustedes habrán visto, que hay como unos círculos en lo que sería un torso humano, un torso de hombre, con círculos puestos, con palabras en hebreo. Las 3 primeras son Keter, Homá y Binah, sería la corona, la sabiduría, el discernimiento. Después hay 3 más, ¿sí? Ustedes lo deben haber visto esto. Es un dibujo muy conocido de la Kabbalah, en el cual aparecen estas palabras que le digo dentro de un círculo, dentro de una especie de representación de las esferas. Bueno, ahí aparecen en hebreo escrito, como les dije, corona, sabiduría, discernimiento, gracia, temor, belleza. Esto en hebreo es Gesed, Pahat, Tiferet, Jokmah, Binah, y que de la combinación de cada uno de estos es que el hombre crece en conocimiento y se desarrolla. Bueno, no tiene mucho sentido que nos pongamos a analizar esto, les quise decir para que supieran a qué se refiere. Bueno, a partir del Sefer Zohar y del Sefer Bahir, la Kabbalah se desarrolla, a partir de esto se hacen comentarios, y hay un punto bastante importante, y es cuando se produce la expulsión de los judíos de España. Me estoy refiriendo al siglo XV. Ustedes saben que Colón llega a América en el 1492 y en el 1491 se había producido el edicto de expulsión de los judíos. Luego de la expulsión de los judíos de España, muchos judíos se dirigen a Oriente, a una ciudad llamada Safed, y en ese lugar se constituye un centro de estudio de los cabalistas. Ahí surge muy importante la figura de un cabalista muy conocido, alguien muy importante para el judaísmo, que es José Caro.
así, en castellano. Alguien puede decir Joseph, también puede decir, pero en realidad José Caro, él viene de esta zona, como les digo, de la expulsión. Este hombre escribe un texto que es muy importante para el judaísmo, que se llama La Mesa Tendida, el Shulchan Aruch. Es algo que duele los ojos leerlo. No quisiera ofender al judaísmo por esto, pero el Shulchan Aruch ofende los ojos leerlo, porque es una regla sobre regla sobre regla sobre regla. Es terrible para cualquier persona que quiera cumplirlo, y realmente es el fin de la vida para cualquier ser humano, porque es algo que digita hasta cómo hay que lavarse las manos. Con qué hay que decir antes de abrir los ojos, qué hay que decir cuando se abren los ojos, cómo uno tiene que salir de la cama, qué pie tiene que poner primero, luego qué zapato tiene que ponerse primero, luego qué cordón tiene que atarse primero, luego cuántos pasos puede dar antes de decir una determinada oración, luego de esa oración cómo se tiene que lavar las manos, si no dijo la oración, qué tiene que hacer en su lugar, si no se lavó las manos, qué tiene que decir, mientras se lava las manos, qué oración tiene que hacer. Imagínense, si a ustedes les está resultando molesto y pesado escucharme, imagínense lo que es el Shulchan Aruch para cumplirlo. Bueno, hoy por hoy, el Shulchan Aruch, escrito por José Caro, este cabalista, es uno de los escritos fundamentales del hasidismo, por ejemplo. Y de esa forma viven prisioneros de leyes sobre leyes estas personas. Bueno, otra figura importante, prominente de este grupo de Safed fue Isaac Luria. Si bien este hombre no dejó muchos escritos, tuvo una gran cantidad de discípulos. Este hombre murió en una epidemia allá por el 1572. Y es otro de las personas más importantes del desarrollo de la Kabbalah. Ahora bien, la cuestión de la Kabbalah no se queda solamente dentro del judaísmo. Por eso yo les dije, no todos los judíos son cabalistas, ni todos los cabalistas son judíos. ¿Por qué? Porque la Kabbalah aprendió mucho. Aprendió mucho en el mundo esotérico, en el mundo de los llamados alquimistas. Todos conocemos lo que es la ciencia química, que estudiamos, por ejemplo, en el secundario, la ciencia que permite estudiar las distintas sustancias, ¿verdad? Recomponerlas, producir nuevas sustancias, y todo lo que es la química. Bueno, la química tiene un origen en la llamada alquimia. La alquimia es una protociencia, no era una ciencia, sino una preciencia, una protociencia, perdón, en realidad es la palabra correcta, una especie de estudio anterior a la ciencia, muy mezclado con lo que ahora llamaríamos elementos científicos, como por ejemplo hacer pruebas de laboratorio, pero muy, muy relacionado con el llamado esoterismo. Por eso que dentro de la alquimia uno va a encontrar tratados que hablen de cuestiones químicas, que hoy llamaríamos químicas, como por ejemplo cómo llegar a hacer la pólvora, combinando carbón, combinando azufre, combinando salitre, hacemos la pólvora, y por otro lado, paralelo a eso, en el mismo tratado, cómo por ejemplo hacer una persona reducida a partir de juntar el esperma masculino dentro de una probeta y calentarlo a no sé cuántos grados. O sea, uno puede encontrar cuestiones esotéricas, a veces relacionadas con lo ridículo, junto con cuestiones científicas, que hoy llamaríamos científicas. Bueno, esto era la alquimia. Y la alquimia, los alquimistas se relacionaron mucho con la Kabbalah, buscando conocimientos de las cosas secretas, de las cosas que ellos no podían todavía entender y que obviamente la ciencia todavía no había conocido. Pero asimismo, así como la Kabbalah interesó a los alquimistas, interesó también a los cristianos. Y acá tiene que ver con esto que yo les dije previamente acerca de la escolástica. Si ustedes recuerdan, yo les dije que durante la Edad Media, toda la llamada ciencia que se manejaba en Europa, en realidad era la conocida como escolástica, que era en definitiva lo que los filósofos del cristianismo, me estoy refiriendo a Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y los llamados padres de la Iglesia, lo que ellos habían dicho, en definitiva, que era el conocimiento. Bueno, todo eso se trasladó
a una ciencia supuesta, que es la ciencia de la escolástica, que en realidad no era ciencia, sino que eran un conjunto de preceptos filosóficos que luego, en su mayoría, van a ser demostrados que eran falsos. Como por ejemplo, una cosa que decía la escolástica, tomando a Aristóteles, era que si se lanza una piedra desde una torre y a la vez que se lanza una piedra se lanza un libro, la piedra supuestamente tenía que llegar primero a la tierra, antes que el libro, que era más liviano, o sea que las cosas más pesadas llegaban ante la tierra. Bueno, después obviamente nosotros sabemos muy bien que luego eso quedó demostrado que no era así. Bueno, sin embargo, durante siglos a nadie se le ocurrió experimentar, a ver si esto era correcto o incorrecto. ¿Por qué no lo hacían? Porque la escolástica decía que era así, entonces tenía que ser así. La escolástica, por ejemplo, decía que la luna era perfectamente cristalina. Sin embargo, cuando Galileo miró por su telescopio, se dio cuenta que la luna no era cristalina, sino que tenía montañas y tenía defectos. Cuando se los dijo a la Iglesia Católica, le dijeron que eso era imposible porque la escolástica precisamente decía que la luna era perfectamente cristalina. O sea que toda la ciencia, todo el conocimiento estuvo frenado por la escolástica, que era en definitiva la ciencia oficial de la Iglesia Católica. Ahora bien, cuando surge el protestantismo, cuando surgen las ideas reformistas en Europa, los reformistas muchos de los reformistas van a ver en la Kabbalah una forma de buscar el conocimiento distinta a la escolástica. Por eso es que muchos cristianos reformistas se interesan precisamente por la Kabbalah. Observen ustedes que, así como en aquel periodo, gente que salía del cristianismo se interesaba por una forma de pensamiento distinta a la que en el cristianismo se le había enseñado, en nuestros tiempos ocurre algo similar. En nuestros tiempos, personas que hasta ayer eran parte del cristianismo, hoy salen del cristianismo y acercándose a lo que ellos creen que son las raíces de la fe, que en realidad son las raíces del judaísmo, lo que ellos buscan, se acercan a la Kabbalah tratando de acceder a un conocimiento que antes en el cristianismo no tenían. Bueno, esto que hace esa gente que se interesa por la Kabbalah no es nada nuevo. Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Se creen que inventan la pólvora y realmente están haciendo lo mismo que hicieron otros hace 800 años. Y esto lo tengo que decir, no quiero que suene a soberbia, no quiero que suene a sorna o falta de respeto. Realmente me dan risa. Realmente uno lee a veces a judíos mesiánicos o a gente que participa en las redes incluso, que terminan dando risa, porque cometen las mismas tonterías y los mismos errores que ya se cometieron hace 700 años. Cosas que fueron superadas hace 600, 700 años, ellos las vuelven a repetir y vuelven a caer en las mismas tonterías. ¿Y saben por qué vuelven? Porque hoy por hoy Internet ha elevado a personas con supuesto conocimiento a cualquier farabute que lo único que hace es leer 4 o 5 cosas en Internet y ya se considera capacitado para discutir con cualquiera. Y realmente es así. Porque si por lo menos se tomaran el mínimo trabajo de leer lo que antes se hizo, verían que muchas de las cosas que dicen ya están superadas hace siglos por la historia. Bueno, los cabalistas cristianos más importantes fueron Raimundo Lulio, Pico de Mirandola, este es un italiano muy, muy interesante, y otro fue, por ejemplo, Johannes Reuchlin, lo pronuncié mal, Johannes Reuchlin, pido disculpas porque está Klaus presente, Johannes, 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 y el apellido se escribe con Reuchlin, Reuchlin, Johannes Reuchlin, si lo pronuncié mal pido disculpas, Klaus me corregirá. Este fue un escritor alemán, este escribió allá por el 1517, escribió De arte cabalística. Este es uno de los libros más importantes de los cabalistas cristianos. No digo que sea bueno, digo que es uno de los más importantes de los cabalistas cristianos,
¿Y por qué fue importante? Porque, por ejemplo, fue leído por Erasmo de Róterdam